Muy buenos días, que Dios lo llene de mucha bendición y una vez más, mañana de hoy. Hoy es 24 de abril del 2023. Hace unos momentos difundí allí un video de 13 minutos, ¿verdad? En el nombre de Dios Todopoderoso, bajo la autoridad de mi Padre Celestial, llevándoles a ustedes la poderosa palabra de Jehová de los ejércitos, Israel, príncipe de paz, por nuestro canal youtube.com, Noticias Venezuela en la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial, y nuestro canal informativo, Noticias Venezuela, Jesús el Mesías y Ana Gabriela Ayala, ¿verdad? Esto es lo que está sucediendo realmente con el anticristo del nuevo orden mundial, donde estaba anunciando allí lo que hacen los pastores que apoyan al anticristo del nuevo orden mundial. Es una lucha constante que nosotros tenemos en el nombre de Dios Todopoderoso. Hay que ponernos la armadura de Dios. Hace unos momentos estaba hablando allí con unas aglomeraciones, ¿verdad? Que la palabra aglomeración significa enfermedad, ¿verdad? Entonces realmente de manera virtual estaba anunciando allí que lo que estamos viviendo hoy en día en tiempos de condenación, que es el juicio final en tiempos de Apocalipsis, donde muchas de estas personas que son oponentes al Evangelio de la Palabra de Dios, con la manera y el objetivo de cómo destruir el bello Evangelio, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante que nosotros realmente, pues una lucha y respetar que la sagrada palabra de nuestro Padre Celestial, como las leyes, los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Como la ley mosaica, y realmente pues ha habido conversaciones, ha habido confrontaciones de que por qué yo me meto con la Iglesia Católica. Sabemos que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran Babilonia. Eso también lo dice en Apocalipsis, y también lo hemos difundido cortos videos allí por medio de las redes sociales, en nuestro canal informativo, Noticias Venezuela, Jesús el Mesías y Ana Gabriela Ayala, como siempre llevándole a ustedes la mejor información, ¿verdad? Por cuanto a estos acontecimientos que ha estado sucediendo a nivel internacional, donde también han violado el tratado internacional firmado en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en el Holocausto, ¿verdad? Por cuanto a Adolfo Hitler, que muchos conocen la historia de Adolfo Hitler, y hoy en día, pues, hace varios meses, el transcurso de ese tiempo, donde millones de venezolanos salieron del país, ¿verdad? Por hostigamiento, acoso psicológico, con amenazas de muerte por miembros de su familia y por parte del gobierno del chavismo y del gobierno internacional, ¿verdad? Donde también fallecieron ciudadanos de otros países, y yo como representante del pueblo de Dios Todopoderoso, como linaje real, sacerdocio escogido por Dios, ¿verdad? Y como comandante en jefe y como primer jefe de Estado venezolano en la Nueva Jerusalén, hemos estado batallando las 24 horas del día, llevándole a ustedes la mejor información, ¿verdad? Por cuanto a tiempos de apocalipsis, tiempos de condenación, no nos cansaremos de predicar el bello evangelio de la palabra de Dios, como lo dice claramente, mas sufro penalidades de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ya anunciado por medio de las redes sociales de manera textual también. Es importante sujetarnos a la palabra de Dios y, como lo he dicho antes, ponernos en la armadura de Dios para luchar y seguir luchando en la mano de Dios Todopoderoso contra las asinsanchas del diablo Satanás, ya que el diablo Satanás no existe, pero sí hay demonios, hay personas en vida que son los hijos de Satanás, en la cual pues han buscado el objeto o el objetivo de cómo seguir destruyendo el evangelio de la palabra de Dios, ¿verdad? También quisiera anunciarles en este momento, anoche hubieron unas usurpaciones de personas que están en vida, otras que fallecieron, buscando una estrategia en contra de mi amada esposa Ana Gabriela, lo que es una guerra psicológica. Hay videos virtuales reales por parte del ejército de Dios, que yo no sé si en la mañana o anoche de hoy, ¿verdad? Lo anunciaron por medio de las redes sociales de manera virtual, ¿verdad? Lo que se trata de una guerra psicológica. Ellos llevan una secuencia, ¿verdad? Lo que es el anticristo en orden mundial, de cómo buscar la manera, ¿verdad?, de que una persona entre en un estado de depresión, y por tanto a mi amada esposa Ana Gabriela Ayala
bendiciones, la amo mucho en el nombre de Dios Todopoderoso, pero la palabra de Dios dice claramente amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, lo que hoy en día está sucediendo con las sinagogas de Satanás, ciudadanos. Aquí les tengo preparado un versículo bíblico de la palabra de Dios, lo que dice en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 22, versos 26 y 27 dice: y sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Nosotros, como yo expliqué allí, cómo están los tripartitas. Acuérdase que aquí habla sobre la profanación. Dios como templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial mora entre nosotros como hijo de Dios, sujeto a la palabra de Dios, que no debemos profanarnos ni contaminarnos, y esto absolutamente lo que hicieron estos pastores que salen hoy en día predicando el evangelio de la palabra de Dios, que no tienen poder ni autoridad de seguir predicando la palabra de Dios. Esto es lo que absolutamente son las sinagogas de Satanás, que son personas totalmente contaminadas. Vamos por el verso 27, dice: y sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia. Imagínense que la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad?, que Dios odia a los que derraman sangre inocente en estos tiempos. Era lo que es el hostigamiento, el acoso psicológico, por cuanto las persecuciones de aquellos que no apoyan el nuevo orden mundial, los que se oponen, ¿verdad?, en contra del anticristo del nuevo orden mundial, han sido asesinados y muchos de ellos cayeron, ¿verdad?, en ese horror. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 14, ¿verdad?, lo que dice la poderosa palabra de Dios Padre Celestial, Jehová de los ejércitos de Israel, ¿verdad?, llevándole a ustedes la poderosa palabra de Dios. Hebreos capítulo, vamos a buscar aquí Hebreos. Ellos piensan que se la tienen jugadita, los supuestos pastorcitos por ahí, sinagogas de Satanás, como estaba diciendo ayer en la tarde. Son unos demonios, como los demonios de Tasmania. ¿Quién han visto los demonios de Tasmania? Así son ellos, ¿verdad? Verso 4, versículo 14. Mire, hay algo que dice en la Biblia, que a mí se me pasó por alto, dice que no habrá quien les predique el evangelio. ¿Quién es realmente que viene a levantar la verdadera iglesia en estos tiempos? Es el Hijo de Dios, ¿verdad?, hecho hombre, ¿verdad?, que vino en carne propia hoy en día, que les predica el bello evangelio por estos medios de las redes sociales. Ellos estaban con el objetivo y la manera, ¿verdad? Ellos decían, bueno, ellos hablan de manera virtual por los medios de las redes sociales. Ellos dicen que hay que buscar la manera y el objetivo de cómo asesinar al Mesías para que el propósito de Dios no se cumpla. No, pero es que él no puede gobernar. Hay que matarlo, hay que buscar cómo el objetivo de cómo achicopalarlo. Y dice que hay que achicopalarlo, hay que buscar la manera que él sufra una pena moral y caigan en las locuras de la droga o del alcohol, ¿verdad? Pero absolutamente eso no es así. Yo caí por inocente, y todo el mundo sabe que yo caí por inocente. No sabía realmente lo que estaba sucediendo, donde hay una persona que me trató de hipócrita, ¿verdad?, que es financiado por el régimen internacional. Yo no sabía que lo que venía para este país, para otros países del planeta, era un nuevo orden mundial que absolutamente, ya lo he explicado por medio de las redes sociales, que es un desorden mundial. Lo que es el tráfico de droga, la surgía, actos lascivos y también entre muchos. Esto lo que hace es que ellos mismos ya han perdido la identidad como seres humanos, ¿verdad? Ellos no son animales irracionales.
Vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, le tengamos nuestra profesión. Hay que, mejor dicho, estar ahí frenadito, ahí luchando, perseverando en el nombre de Dios todo. Por eso dice la palabra de Dios, el que no persevere hasta el final de estos tiempos, imagínense lo que va a pasar, no será escrito en el libro de la vida, será borrado en el libro de la vida. El que no persevere hasta el final de estas cosas, el tiempo de apocalipsis, el tiempo de condenación. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios lo ha desechado para que no sean reyes. Imagínense los que pensaban hacer los pastorcitos estos. No, pensaban venirse para Venezuela. Eso se llama delincuencia. Realmente eso es delincuencia. Son unos ladrones delincuentes. Ellos piensan y juran que van a venir a Venezuela. Yo le dije ayer, aquí a Venezuela no vengan sinagogas de Satanás. Ustedes son personas que están totalmente muertas. Allá está la zarza. Ahí está la zarza. ¿Qué van a hacer? Ya están escritos en el libro. El día, el tiempo, el año, la fecha y la hora, el mes. Están escritos allí. Lo que hicieron fue desviar la iglesia. Así como lo que yo estaba diciendo en el próximo video, que el video actual, dije yo, un pastor que llegó y dijo, no, mire, tenemos 2000 años esperando al Mesías y no se ha presentado. Este es un gobierno que trajo algo que Dios no nos da a nosotros. O sea, prefirieron apartarse de Dios, y usted sabe lo que sucede cuando uno se aparta de Dios. Los demonios lo empiezan a perseguir, lo empiezan a atormentar, caen en las drogas, en alcoholismo, empiezan a tener problemas, consecuencias con sus familiares, con el vecino, se vuelven antisociales. No prefirieron la bendición de Dios. Es que yo tengo 10 años en el Evangelio y no me ha llegado un milagro. Esas son las personas que son codiciosas. Hay hombres que llegan a la iglesia y andan mirando las mujeres bonitas. O llegan mujeres o hombres mirando qué muchachita bonita hay. Hay unos que se quebrantan y lloran. Yo estoy pidiéndole a Dios una princesa. Hombre que ha sido mujeriego. No tiene que primero buscar el reino de los cielos y los demás vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Uno tiene que estar mirando absolutamente nada. No poner la mirada en el hombre, sino a la palabra de Dios. El que predica el bello evangelio es la palabra de Dios. El que predica la verdadera palabra de Dios. El bello evangelio. La palabra de salvación, la palabra de restauración. Yo cuando llegué a la iglesia, imagínense, llegué como en Jeremías 18. Estaban construyendo la iglesia, la estaban remodelando y así Dios me remodeló a mí, como el alfarero. Me amasijó y me formó y aquí estoy luchando y batallando en el nombre de Dios Todopoderoso. Yo no llegué a la iglesia buscando mujer. Yo llegué trabajándole a Dios. A más nadie, al hombre no. Estaba haciendo la obra de Dios, que es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Predicar el bello evangelio. No destruyendo a personas como hoy en día lo hacen, destruyendo el evangelio. Y la destrucción repentina, ¿dónde queda? Como pasó en tiempos de Noé, ¿verdad? Que había mucha maldad en la tierra. Y Dios dio gracia a Noé y le dijo, haga un arca. Busquen animalitos de diferentes parejas. Como dice la canción, el burro que no era tan burro y se subió al arca de Noé. Y los demás se quedaron pendejos. Y mira lo que pasó con Sodoma y Gomorra también. Es que la impotencia que ha generado el satanismo, que son unos desequilibrados mentales, ellos todavía dicen en los medios de las redes sociales de manera virtual que eso es mentira el arca de Noé, eso es mentira lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿por qué me quiere matar y me quiere asesinar?
Si no existiera Dios, no existiera la escritura de la palabra de Dios, vamos a estar claros. No, esa es mentira. Alguna vez lo vuelvo y lo repito. Una señora me llegó y me dijo, mire señor, lo que dice ese libro es mentira. Porque todos sabemos, los que hemos estudiado la palabra de Dios, los que nos hemos adoctrinado, ¿verdad? Ellos saben que la palabra de Dios fue inspirada, la palabra de Dios, la Biblia, y fue inspirada por Dios, por medio de sus profetas. ¿Ah? Mire, hay algo que yo le voy a anunciar aquí, que yo estaba escuchando, lo que se escuchaba ayer en la tarde sobre Claudio Freisón, que yo lo que hablaba era disparates, y no es así. Que cómo se le ocurría yo decir que el primer cerebro es de Dios. ¿Y de dónde viene la creación? ¿De dónde viene la sabiduría de nuestro Padre Celestial? Nosotros podemos escudriñar la Escritura, miren. Hay versículos bíblicos que los sorprende a uno. Los sorprende a uno realmente. Pero ellos no, ellos se convirtieron en sinagogas de Satanás. Teniendo 20, 40 años en el Evangelio y en su grande ministerio con aviones privados, jets privados, viven en tremendas mansiones y toman whiskycito y hacen orgías con la esposa y los hijos. Mira lo que dice ahí aquellos que sirven de tropiezo. Hay pastorcitos, aquellos pastores, ¿verdad?, que dañan las ovejas de Dios, porque son y serán condenados y sufrirán el lago de fuego y azufre. Bueno, que pasen muy buenos días, que Dios me lo bendiga, les seguiremos informando por estas mismas redes sociales y dándole a ustedes la mejor información por nuestro canal youtube.com Noticias Venezuela, la mano de Jehová, y también nuestro canal informativo Noticias Venezuela, Jesús el Mesías, Ana Gabriela Ayala, primer jefe de Estado venezolano de la Nueva Jerusalén. El tiempo de Dios es perfecto, bendiciones y un Dios me los bendiga.